Te doy la bienvenida al primer tema del módulo Clasificación y Diagnóstico en Psicopatología. En este tema vamos a tratar algunos conceptos acerca de la conducta normal, la conducta anormal y qué es el concepto de psicopatología o de enfermedad mental. Entonces, para hacer una comprensión lo más amplia posible, vamos a comenzar preguntándonos cuáles son los factores que inciden en el comportamiento del ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que nos consulta, nuestra visión como clínico debe ser lo más amplia e integradora posible, entendiendo que esta persona no es solo un saco de síntomas o de malestares que lo traen a consultar, sino que es alguien que tiene una historia, es alguien que tiene pasado, que tiene experiencias, que interactúa, que siente, de poder integrar en sus cogniciones, poder conectar también con lo que siente, poder también integrar su pasado como experiencias de vida, interesarnos por lo que acontece en el presente, en su persona, y también mirar los recursos o las capacidades de resiliencia o de mejora, cuáles son esos, le digo yo, casi como ese maletín de herramientas o de recursos con los que cuentan nuestros pacientes para poder mejorar o proyectar hacia el futuro. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa integralidad, podemos hacernos también una apreciación mucho más asertiva, más completa de la persona que estamos tratando. Porque si bien es cierto, nosotros somos un cúmulo de experiencias desde lo biológico, lo psicológico y también lo social. Van a influir muchísimo nuestras interacciones en el pasado, nuestras experiencias de vida, las relaciones que hemos tenido, cómo ha sido nuestro tránsito, nuestro paso por los diferentes estadios del ciclo vital, en cuál etapa del ciclo vital yo me encuentro, cómo la estoy llevando, cómo la estoy atravesando y pues cuáles son las tareas del desarrollo que quizás me han quedado por cumplir, quizás si estoy cumpliéndolas todas, si me siento preparado, capaz para la siguiente etapa de vida, para entonces poner en contexto lo que vienen a ser entonces las situaciones pues de malestar o de conflicto, que es lo que usualmente trae pues a las personas a la consulta con un psicólogo, ¿no? Entonces quisiera compartir contigo este pensamiento que me parece muy acertado en el marco de esto que estamos hablando, que dice que la salud se mide por el choque, por el impacto que una persona pueda recibir sin que se vea comprometido su sistema de vida, es decir, su estabilidad, su salud mental, su equilibrio, ¿verdad? Entonces, ese sistema de vida o ese sistema de homeostasis o de equilibrio es lo que pudiera servirnos como un criterio para entender pues la salud o la enfermedad, porque no es pretender que pues a más situaciones extremas o difíciles, pues más enfermo vas a estar. A menos situaciones o situaciones menos impactantes, menos enfermo vas a estar. Porque aquí nosotros debemos poder conectar y entender muy bien que a veces no tiene que ocurrirte un evento a nivel 10 para que tu sistema de vida se vea comprometido. Y tampoco pensar equivocadamente que si alguien experimenta un evento de vida nivel 3, pues no va a estar comprometido, porque esto va a ir muy de la mano con el sistema cognitivo, o sea, cuál es la percepción que la persona hace de ese evento que le ha ocurrido y que estremece su sistema de vida. Entonces no lo vamos a medir en función de qué tan impactante fue, sino cómo es percibido y cómo es
integrado por la persona. Entonces, ejemplos muy sencillos, podemos ver que, a ver, unos padres se divorcian y tienen 3 hijos. Y para cada hijo, ese divorcio de los padres es un shock a su sistema de vida, pero cada uno lo integra de una forma distinta. Y son los mismos padres, la misma separación, la misma casa, misma comida, todo, ¿verdad? Podemos ver 2 casos también muy clásicos. 2 personas diagnosticadas con una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer. Y una persona va a tener una posición quizás de aceptación, de colaboración, de empatía, de colaboración con su propia salud, y quizás la otra persona entre en una fase muy aguda de negación, de depresión, de negativismo, de ver de una manera catastrófica ese evento, y todo lo que les he estado mencionando es una conexión, cognición, lo que pienso, cómo lo percibo, e inmediatamente se conecta a nivel emocional. Entonces, son eventos, son situaciones que sí impactan el sistema de vida, pero en medio de eso lo que va a ser un puente realmente es la lectura o la interpretación, la percepción que haga el individuo de ese evento, esa situación. Entonces, alguien que podamos considerar sano es alguien que puede vivir quizás sus situaciones, sus experiencias, e incluso, como dice aquí el autor, pues hasta sus sueños no confesados de una manera muy plena. Mire qué belleza y qué interesante. Quiero compartirles también esta que es un informe del Foro Económico Mundial realizado en Davos en el año 2016, donde se presentó la prevalencia a nivel del mundo en cuanto a lo que son los desórdenes mentales y de abuso de sustancias. Yo recuerdo que a finales de la década de los 90, se hablaba de que pues definitivamente que la enfermedad mental del siglo XXI iba a ser la depresión, seguida del alcoholismo, seguida de la esquizofrenia, del obsesivo compulsivo. Y miren que en menos de 20 años los trastornos de ansiedad o los desórdenes de ansiedad se han disparado de una manera tan significativa que incluso superaron por un pequeño margen a el índice de los trastornos o los desórdenes depresivos. Entonces, pues para el año 2030 se tiene estimado pues que el 4% de la población, unos van a sufrir o van a padecer algún desorden de ansiedad, y otros van a padecer mayormente trastornos dentro del área de los depresivos, ¿verdad? Seguido, pues, ustedes ven en tercero, en cuarto lugar, lo que son los desórdenes por consumo, primero de alcohol y luego de drogas y sustancias, seguido entonces ya del desorden bipolar, la esquizofrenia y de los desórdenes alimenticios, sumando entonces más de 275 millones de personas afectadas en todo el mundo, y pues siendo también una carga importante para los gobiernos y para los sistemas sanitarios. Yo atiendo con bastante frecuencia a niños y adolescentes, y algo que con el paso de los años he ido también notando es que cada vez son más jóvenes en edad los pacientes con ansiedad. Tradicionalmente asociábamos la adolescencia con depresión, sin embargo muchos adolescentes con signos ansiosos que pueden manifestarse de diferentes maneras, incluso hasta en las conductas autolesivas sin intencionalidad suicida. Pueden tener un trasfondo no siempre depresivo, sino también ansioso, ¿no? Y creo que también ahí puede haber a veces hasta una relación con algo de los desórdenes de alimentación, y hasta con los de consumo de sustancias. Entonces ahí vamos a encontrar a veces hasta una interrelación entre unas cosas y las otras.
Entonces, pues en esto de definir pues quién está bien, quién está no tan bien, quién lo dice, quién lo define, a quién le toca esta tarea. Regularmente, pues sí, ya va siendo campo de la psiquiatría y de la psicología clínica, pues especializarnos y manejar más a fondo, pues entonces esa diferenciación entre pues la salud y la enfermedad con respecto a lo que tiene que ver con la parte mental y emocional. Pero bueno, vamos a tratar de entender qué es lo normal y qué es lo no normal. Y creo que esa es una de las bases de este curso que todos en nuestra formación como psicólogos dimos en algún momento. Para muchos fue un dolor de cabeza, pero que sí es muy, muy importante. Y sé que ya ahora con su formación como psicólogos generales, pues ustedes ya están en capacidad de mirar con otros ojos pues lo que es la salud y la enfermedad en cuanto a lo mental, ¿no? Entonces, pues podemos entender que una conducta normal es la que cumple con las normas adecuadas de convivencia, ya no agrede de forma alguna a la colectividad, ya no le hace daño a los demás, ni tampoco se hace daño a sí mismo. Y es la que se encarga de cumplir, participar, construir y alcanzar tanto a nivel individual como colectivamente el bien común. Es decir, entonces la conducta normal es la de una persona que se ajusta a las normas, las pautas, las expectativas de sus grupos, su sistema social. Pregunta del millón. Pues bueno, no todos los grupos y sistemas sociales son iguales. Entonces, ¿quién es normal? El que vive en una comunidad en la República de Panamá, pues quizás verá que no es normal lo que hacen en un país del Medio Oriente. Y quizás en una isla del Pacífico, pues tengan determinadas prácticas que para un país norteamericano quizás no se vea con buenos ojos. Entonces al final todos somos normales en nuestro propio mundo y seremos anormales en otro grupo o en otro sistema social. Eh, de aquí lo que les dejo es que en la práctica profesional muchas veces vamos a tener contacto con consultantes que no pertenezcan a nuestra colectividad, a nuestro sistema social y cultural. Y una de las primeras cosas que yo les recomiendo como futuros psicólogos clínicos es que sean personas de una amplia cultura y de una amplia mentalidad. Porque la cultura y la normalidad con mucha facilidad nos llevan a a emitir criterios y juicios de valor basados en nuestras creencias. Pero no siempre porque otra persona tenga otras costumbres, otra forma de comer, otra forma de vestir, significa que esté mal. Sí va a estar mal si yo lo veo desde el prisma de mi situación de vida, de mi creencia y de mi cultura. Pero, pues bueno, un consultante no viene a que nosotros le juzguemos, porque eso es lo que vamos a terminar haciendo, juzgar, sino que le podamos ver con transparencia desde su universo, desde su realidad. Entonces, ampliar nuestra visión. Una cosa es que yo dé mi opinión, que ahí yo estoy siendo plenamente subjetiva, y otra cosa es que yo dé mi impresión, que yo haga una valoración desde la objetividad. Esa es una invitación que también les hago desde este primer encuentro. Entonces, ¿qué vendría a ser lo anormal? Bueno, lo anormal sería toda aquella conducta que se va a apartar en grado significativo de la norma o del criterio cultural o del patrón grupal, ¿no? Entonces, todo el que no entra a ser como los demás, pues entonces es anormal. Pero, pues, tradicionalmente,
que a alguien se le diga anormal se ha visto de una manera despectiva o peyorativa, pero realmente el prefijo a significa ausencia de, ¿no? Entonces, anormal significa que estás fuera o ausente del grupo, quedaste fuera del grupo de lo que se considera normal. Si pensamos en una gráfica de campana, como cuando entendemos las pruebas de inteligencia, ¿no? Entonces, todo el que está dentro de la curva más grande de la campana, ¿qué decimos? Normal. Por lo tanto, alguien con un nivel de inteligencia brillante o de genialidad es anormal, porque está fuera del rango considerado normal. Y eso no debe ser considerado un insulto. Simplemente tú estás fuera, porque tú perteneces a una minoría, por lo tanto eres anormal. Y lo mismo pasaría con el que está por debajo. El que tiene un CI de 55 también es anormal, porque está fuera de la norma, de lo que la mayoría del grupo manifiesta o presenta. Entonces, ¿qué es lo que tradicionalmente se ha puesto como sinónimo de anormalidad? La inadaptación, la autodestrucción y la incapacidad para poder ajustarse y para poder convivir con el resto de los que nos consideramos normales, ¿no? Y pues en cuanto al concepto de psicopatología, una vez habiendo revisado pues qué es lo que se considera normal y anormal, pues esta es el área de la salud que va a describir y a poner sistemáticamente, es decir, va a ordenar y a correlacionar los cambios de comportamientos que no se explican por alguna etapa del ciclo vital ni como resultado de algún proceso de aprendizaje o de alguna experiencia. También va a describir signos o síntomas que se pueden encontrar formando parte de una entidad a la que vamos a llamar trastorno mental o psicológico. Y la psicopatología, ¿en qué va a centrar sus temas de estudio? Pues bueno, en los procesos que inciden, pues que van a provocar esos estados no sanos, ¿verdad? En el proceso mental. ¿Cuáles son esas condiciones o esos parámetros que van entonces a favorecer la presencia de la enfermedad mental? Y para cerrar, quiero compartirte esta breve idea de una película que si no la han visto, les recomiendo que la vean, que es el Joker o el Guasón, que más que una película de aventuras o de ficción, realmente es una película con un fuerte contenido social, que hace una reflexión muy fuerte en cuanto a cómo la sociedad se comporta con los enfermos mentales, y cuál es el nivel de sufrimiento que también el enfermo o el paciente mental puede experimentar a raíz de esta falta de contención de la sociedad con respecto a su enfermedad. Y pues dice, lo peor de tener un trastorno mental es que las personas esperan que actúes como si no lo tuvieras. Con esta reflexión cierro, espero que tomes pues tus anotaciones y pues nos vemos en una próxima ocasión. Que estés muy bien.